Hola, vamos a hacer un repaso acerca de diseños y medidas en epidemiología en el contexto de la práctica basada en evidencia y la identificación de contrafactuales. Los objetivos de aprendizaje son explicar el marco conceptual de la práctica en salud basada en evidencia, describir el rol del contrafactual en la generación de evidencia en salud y diferenciar los diseños epidemiológicos y las medidas de efecto y asociación. Para eso les propongo una pequeña actividad que hemos titulado El milagro del Hospital San Miguel, en el cual presentaremos una situación en la que ustedes asumirán una postura a defender con sus argumentos. Tomen 1 o 2 minutos para expresar sus argumentos, para dar a todos la posibilidad de participar y esperamos terminar la discusión en 15 minutos. La situación es que se reporta en el periódico El País de Cali y también en el Simposio de Investigaciones de Salud de la Universidad del Valle una experiencia sobre el manejo de COVID-19 en el Hospital Hogar Geriátrico San Miguel en la ciudad de Cali. En este reporte indican que se trataron adultos mayores, aproximadamente 57 adultos mayores que habían dado RT-PCR positivo y otros adultos mayores que tenían contacto estrecho con estas personas que habían sido positivas con una combinación de 3 medicamentos. La observación que tuvieron es que ninguno de ellos falleció o requirió unidad de cuidado intensivo. Con base en este reporte, ¿usted recomendaría el tratamiento aplicado en el Hospital San Miguel para ser suministrado a los adultos mayores de Cali que tuvieran un PCR positivo para SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19? Tome unos minutos para pensar su postura y los argumentos que tendría a favor y en contra. Aquí durante la clase anotaremos algunos de los argumentos que ustedes presenten a favor o en contra de recomendar la misma terapia que se dio a los adultos mayores en el Hospital San Miguel con COVID. La toma de decisiones en salud ha tenido un proceso largo, digamos así, de discusión y consenso para llegar a conceptuar acerca del valor de la evidencia y de la práctica de la evidencia en la medicina. Este es uno de los modelos de la medicina basada en la evidencia, donde el expertise clínico va a depender o resultar de 3 otros componentes: el estado clínico y las circunstancias del paciente, las preferencias y las acciones del paciente y la evidencia científica. Este mismo modelo ha sido adaptado para cualquier otra área de la salud, no solamente la medicina, e incluso para la salud pública, y se le ha llamado genéricamente práctica basada en evidencia, práctica en salud basada en evidencia. Aquí el tema es: las decisiones que se toman estarían entonces fundamentadas en las características de la población, sus necesidades, valores y preferencias, los recursos con los cuales se cuenta, incluyendo la experticia de quien está haciendo esa intervención en salud, y la mejor evidencia disponible a partir de la investigación en un contexto organizacional y en un contexto ambiental particular. Pero, ¿qué llamamos evidencia? El diccionario de la Real Academia dice que es una certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Es una prueba determinante de un proceso. Es cuando tenemos la certeza clara, no tenemos duda sobre algo. ¿Podríamos decir esto en medicina? Se ha establecido una jerarquía en esa evidencia que se provee para la toma de decisiones en salud basadas en el tipo de diseños de los estudios, donde la menor evidencia está puesta en la serie de casos y reportes, luego casos y controles, estudios de cohortes, ensayos clínicos, y se considera que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis proveen la mayor calidad en la evidencia. Sin embargo, vamos luego a discutir un poco esta situación entre ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas. Este tipo de estudios no necesariamente se pueden realizar en la práctica de salud pública. Entonces, Brownson, por ejemplo, ha propuesto este tipo de jerarquías
para establecer como experiencias personales o datos de vigilancia tendrían una menor calidad en esa evidencia comparado con los reportes en la literatura científica, tanto revisiones sistemáticas como artículos en revistas revisadas por pares. Esa evidencia, cuando uno hace una búsqueda, lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando uno hace una búsqueda de la evidencia, requiere que se haga una valoración crítica de qué calidad tienen esos estudios. Se sigue considerando que los estudios observacionales tenían una menor evidencia que los ensayos clínicos aleatorizados, pero dentro de estos tipos de estudios hay factores que influyen en su calidad. Uno daría un mayor peso, una mayor valoración de calidad por el efecto que se reporta en los ensayos clínicos, si hay una tendencia de una relación dosis-respuesta. Se habla de estos confusores, que es el tema uno de los temas de esta asignatura, y lo vamos a trabajar más adelante. Y menos calidad si hay sesgos. Aquí vemos imprecisión, temas que vamos a estar revisando durante el curso de EPI2. Entonces es muy importante aprender a valorar críticamente estos estudios y reconocer cuando existen estos sesgos, inconsistencias. Aquí les dejo el enlace para que vean en qué consiste el efecto indirecto de que habla este grupo, que es GRADE, que es el que se está usando en este momento a través de consensos para valoración de la calidad de la evidencia y el grado de las recomendaciones. Cuando vamos a diseñar los ensayos clínicos, entonces tenemos en estos ensayos clínicos y en los estudios analíticos un grupo de comparación. En el ensayo clínico tenemos una población que se define va a ser intervenida y una población de comparación que no recibe esa intervención o no recibe intervención o recibe otra, y los dos se siguen para establecer un resultado y comparar ese resultado. En los estudios de cohortes, entonces basamos la definición de los grupos en su condición de si están expuestos a un factor que nos interesa o a varios factores que nos interesa estudiar, y lo comparamos con un grupo de no expuestos. Lo seguimos en el tiempo para ver cuántos de cada grupo desarrollan o no el evento de interés. Y la diferencia con casos y controles es que los grupos, en vez de definirlos con base en la exposición, los definimos con base en el desenlace, que puede ser en este caso tener la enfermedad o no tenerla. Hacemos la comparación entre esos dos grupos y vamos a identificar cuál es la condición de exposición o no de cada uno de los grupos si los comparamos. O sea, como ustedes ven, la generación de evidencia de un mayor nivel de aceptabilidad tiene grupos de comparación. De esa manera nosotros podemos establecer asociaciones entre estos factores que nos interesan, o en este caso, por ejemplo, la eficacia de una intervención. ¿Cuál es el escenario ideal de comparación? Por ejemplo, el mismo individuo recibe la intervención y el mismo individuo no recibe la intervención, y lo observamos. O sea, el comparador ideal es el mismo individuo en el mismo momento, porque hay diseños crossover que permiten que un individuo reciba una intervención y luego un tiempo después reciban otra intervención o se comparen consigo mismo en el tiempo. Pero digamos, una condición ideal es que yo pueda saber qué le pasaría a este individuo si le doy el tratamiento, comparado de qué le pasaría al individuo si no le doy tratamiento, porque digamos espontáneamente también se podría mejorar. Entonces, este hecho de comparar contra ese escenario ideal es lo que llamamos un contrafactual. Es esa pregunta que nos hacemos: ¿qué hubiera pasado si no le hubiéramos dado esa intervención, no estuviera expuesto, no estuviera enfermo? ¿Cuál habría sido ese resultado que nosotros estamos observando? Como no tenemos esa situación ideal, o sea, no tenemos comparación con el mismo individuo en un momento mismo del tiempo, entonces tratamos en los diseños de hacer una comparación lo más cerca posible al contrafactual, con ese comparador ideal, ese grupo de comparación ideal que representa básicamente al mismo individuo excepto por lo que nosotros queremos estudiar. Sin embargo, estos grupos de comparación, entonces, no se podemos tener individuos que se comparen consigo mismo. Entonces lo que hacemos es generar grupos de comparación que sean comparables, como su nombre lo dice, y algo que nos ayuda a identificar que sean comparables es que
tengan algunas de esas características similares en promedio, no se afectan indirectamente, por ejemplo, que estén bajo entonces las mismas condiciones o el mismo contexto y que reaccionen igual, tanto digamos a la exposición como a las intervenciones, que esperemos que reaccionen de manera igual en lo que estamos estudiando. ¿Cómo mejoramos la comparabilidad entre grupos? En los ensayos clínicos hacemos una asignación aleatoria de la intervención. No es el investigador quien decide quién va a recibir qué intervención, sino que se hace a través de métodos de aleatorización. Y lo que se espera es que esa aleatorización, si el grupo es suficientemente grande, permita que en promedio los dos grupos sean comparables. Debemos tratar de forma igualitaria a los grupos a través del seguimiento y la evaluación de resultados se hace de la misma manera en los dos grupos. De esa forma estaríamos garantizando hasta cierto punto la comparabilidad entre los grupos. En los estudios de cohortes y en los casos y controles, pues no podemos hacer una asignación aleatoria porque ya estamos observando, nosotros no estamos interviniendo, sino observando a aquellos individuos que por sí están expuestos y los que no, o a quienes desarrollaron y no desarrollaron una enfermedad. Entonces lo que podemos hacer para hacerlos más comparables entre ellos es controlar algunas de esas características. Las podemos controlar durante el diseño. Por ejemplo, si hacemos una restricción a ciertas poblaciones, voy a comparar un grupo de adultos mayores con adultos mayores o mujeres con mujeres. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio acerca de próstata, pues voy a comparar esos hombres con hombres, ¿cierto? O sea, tenemos que definir qué características que nos permitan tener una mayor seguridad que esos grupos son comparables. También lo puedo hacer a través del apareamiento, o sea, apareo individuos con unas características en un grupo con el otro, o lo puedo hacer ya durante el análisis a través de métodos como ajuste, que veremos que son los modelos ajustados. También las condiciones de seguimiento, porque cohortes implica un seguimiento de esos grupos expuesto y no expuesto para ver si tienen el desenlace, deben ser iguales y la evaluación también de esa condición es lo más similar posible. En los casos y controles, pues no hacemos ese seguimiento, sino que evaluamos de forma retrospectiva qué pasó en estos individuos enfermos y sanos con relación a sus condiciones de exposición y la forma en que evaluamos también esas condiciones de exposición, pues deben ser similares para que haya comparabilidad entre los grupos. Y esas son algunas de las condiciones o situaciones que tenemos en cuenta para mejorar esa comparabilidad entre los grupos. Si nosotros fuéramos a aplicar este contrafactual en la situación al Hospital San Miguel para tener en cuenta en el diseño, digamos, de un estudio para evaluar esta intervención farmacológica con relación a si evita o reduce la muerte en los adultos mayores que tienen un PCR positivo para SARS-CoV-2, nosotros tendríamos una persona, por ejemplo, que tiene una intervención, que tendría la intervención farmacológica, la podemos denotar con D1, y digamos otra persona, perdón, la misma persona sin la intervención. Entonces esa sería la comparación ideal, el individuo con intervención y el mismo adulto mayor sin la intervención. Y el resultado sería Y1, que observamos si la persona fue intervenida, y Y0, que observamos si la persona no fue intervenida. Entonces este sería nuestro contrafactual. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si el adulto mayor no recibe la intervención? ¿Sobrevive o fallece? Y esa es la observación que tenemos aquí con Y0. Entonces el efecto de la intervención en el individuo es la diferencia entre ese resultado con intervención y sin intervención. Si nosotros vemos que con intervención sobrevivió o sin la intervención sobrevivió, pues no tendría efecto. Lo mismo si un desenlace de fallecimiento con o sin la intervención. Pero bueno, eso es contrafactual porque no lo podemos observar, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer los individuos ya como un grupo, entonces tendríamos que ver si la incidencia de mortalidad en ese grupo de adultos mayores del Hospital San Miguel, cuando se hizo la intervención farmacológica, hubiera sido diferente si a esos mismos adultos no los hubiéramos tratado. O sea, ese es el escenario contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si a los adultos mayores del Hospital San Miguel, digamos, el grupo de médicos hubiera decidido no hay tratamientos probados para
el COVID, entonces no les vamos a dar el tratamiento farmacológico, vamos a hacerle el aislamiento, los cuidados, la vigilancia, el soporte, hubieran sobrevivido o hubieran fallecido. Realmente no podemos observar eso porque ya les dieron tratamiento a todos. Entonces, ¿qué se propone? La idea es que entonces nosotros pudiéramos identificar un grupo de comparación que sea más similar a lo que hubiera sido ese mismo grupo de adultos mayores sin la intervención. Entonces, una primera forma sería haber observado, haber tomado el grupo de adultos mayores que tuvieron el RTPC positivo, los contactos, definir una población y aleatorizarla, y a unos de ellos haberles dado la intervención y a otros no. En este momento, después de haber aleatorizado, especialmente por el, digamos, tamaño limitado de la población, debemos revisar efectivamente la comparabilidad de los grupos. Y ustedes ven en ensayos clínicos lo que llamamos la famosa tabla 1, lo que presenta son las características del grupo intervenido y no intervenido. ¿Para qué? Para que nosotros como lectores podamos revisar críticamente si los dos grupos son comparables o qué factores podrían afectar los resultados. Por ejemplo, si quedaron aquellos con mayor morbilidades en un grupo, sea el intervenido. En el intervenido, pues eso podría explicar diferencias en la tasa de muerte. Si no es posible aleatorizar, digamos, el grupo decide no, nosotros no vamos a aleatorizar porque es que la probabilidad de muerte es alta, consideramos que todos tienen por consideraciones éticas la posibilidad de mejorarse si reciben un tratamiento. Entonces podemos hacer este estudio observacional, se le da el tratamiento a todos los individuos del Hospital San Miguel, pero ¿quiénes serían entonces su mejor grupo de comparación? Para eso tendríamos que ver en quiénes esperaría que la respuesta sea independiente del tratamiento asignado, o sea, que tengan una probabilidad similar al grupo, en este caso del Hospital San Miguel, de tener el desenlace, que es fallecer debido a COVID, dadas ciertas condiciones. Entonces, ¿qué condiciones tendrían, por ejemplo, estos adultos mayores? Entonces, algunas que podríamos considerar es, obviamente, pues queremos comparar con adultos mayores porque la probabilidad de sobrevivir depende de la edad. Entonces, un grupo de comparación, por ejemplo, más joven no sería suficientemente comparable. También podríamos ver que tuvieran similares comorbilidades, porque sabemos que este también afecta el desenlace. Entonces, debemos, cuando estamos buscando el grupo de comparación ideal, considerar que en promedio tengan unas características similares, que no se afecten indirectamente, por ejemplo, las condiciones o su contexto sean el mismo. Por ejemplo, el estar institucionalizados puede hacer una condición diferente si seleccionáramos individuos de adultos mayores que de edad similar a los del Hospital San Miguel, pero que estuvieran en sus casas. Eso podría afectar las condiciones bajo las cuales están los individuos, o el cuidado, por ejemplo, el soporte, etcétera. Y que reaccionen igual. Entonces, si les vamos a dar un tratamiento farmacológico, etcétera, pues esperaríamos que las condiciones, digamos, de farmacocinética, de la forma en cual se está dispensando los medicamentos y cómo se está haciendo el seguimiento, etcétera, serían similares entre los individuos, y no esperaríamos que hubiera diferencias debido a reacciones diferenciales entre los individuos por el uso de los medicamentos. Entonces, considerar el contrafactual nos ayuda a identificar las características ideales de los grupos de comparación dentro de lo que sea pues posible. Cuando tenemos entonces ya los resultados de las comparaciones, podemos tener nuestra famosa tabla 2x2, donde por convención podemos ubicar la exposición o la intervención aquí en las filas, sí o no. Recuerden que siempre comparamos contra esta primera celda, y en las columnas tenemos el resultado, si es enfermo o no enfermo, por ejemplo. Y tenemos en los marginales los totales. Este sería el total de las personas con el evento, el total de las personas sin el evento, el total de las personas con la exposición o la intervención, el total de personas no expuestas o sin la intervención, y este sería la población de estudio. Y a través de esto podemos estimar medidas como la incidencia o el riesgo en expuestos,
que ustedes saben sería el número de expuestos enfermos sobre el total de los expuestos o los que tenían la intervención, y en los grupos de no expuestos o sin intervención es el total de los que tuvieron el evento sobre el total de aquellos que tuvieron la exposición, perdón, no tuvieron la exposición, no fueron intervenidos. Entonces este sería el riesgo en expuestos, el riesgo no expuestos o intervenidos. Y también podemos estimar los odds. En este caso lo pueden hacer vertical, los odds de exposición o los odds de enfermedad. Y vamos a dividir cuál es el total de enfermos expuestos sobre el total de enfermos no expuestos, nos da el odds de exposición en enfermos. La división entre sanos expuestos y sanos no expuestos nos da el odds de exposición en los no enfermos. Y a partir de estas estimaciones de medidas de frecuencia podemos estimar estas medidas de asociación y de efecto. Una de las primeras que se calcula es la diferencia en el riesgo. Entonces yo puedo restar la incidencia en expuestos de la incidencia en no expuestos y eso me da una diferencia del riesgo. El riesgo relativo ya es hacer la división, ¿cierto? Es una división entre la incidencia en los expuestos y los no expuestos. El efecto relativo es este riesgo relativo menos 1. Entonces me da, sea negativo, hay una reducción en el efecto, o si es positivo, hay un incremento en el efecto. El riesgo atribuible, cuando hablamos de factores de asociación o eficacia, cuando estamos hablando de intervenciones, sería 1 menos RR. La tasa relativa es cuando hablamos de rate ratio, o sea, cuando las medidas son tasas de incidencia o densidad de incidencia, que es igual al riesgo relativo, que es dividir esa incidencia, en este caso una tasa, sobre en expuestos sobre la tasa en los no expuestos. Y el OR, que es dividir esa odds, o sea, exposición en enfermos y la exposición en no enfermos. Entonces ahí tenemos la forma de estimar y de esta manera comparar los dos grupos, ¿cierto? Esos que de entrada debemos definir que sí son comparables. Ya con un ejemplo, entonces tenemos nuestra tabla de 2×2 donde está el grupo de individuos intervenidos y no intervenidos. En este caso fue un estudio con 200 personas en cada grupo de intervención y se observaron 40 muertes, 10 en el grupo intervenido y 30 en el no intervenido. Y la diferencia entre estos, entonces sobrevivieron 190 y 170 en cada uno de los grupos. Con estos números entonces estimamos la diferencia de riesgo, que sería la incidencia en expuestos. Expuestos son aquellos con la intervención, 10 quienes murieron, sobre el total de individuos expuestos a la intervención, que fueron 200, nos da una incidencia de 5% en los expuestos o intervenidos y 30 sobre 200, 15% en los no intervenidos. Restamos y nos da una diferencia de menos 10, es decir, una diferencia de menos 10% en el riesgo, partiendo de que los individuos no expuestos tenían una incidencia del 15%, la intervención la reduce en un 10%. El riesgo relativo ya nos dice es la división entre la incidencia de expuestos, que es 5%, sobre la incidencia de los no expuestos, que es del 15%, y nos da el número de veces en esta división de la incidencia en expuestos y no expuestos. Como es menor de 1, sabemos que quiere decir que el riesgo es menor en los expuestos, por lo que decimos que el riesgo relativo es de 0.33 de individuos expuestos a la intervención de fallecer. Esto es 1/3 del riesgo del que se observan los individuos no expuestos o no intervenidos. Si ya queremos decir cuál fue el efecto en términos del porcentaje, entonces restamos 1, este riesgo relativo de 1, y podemos decir que el riesgo entonces se redujo en el 67%. Entonces ese cambio de entre 15 al 5% en términos de riesgo relativo es 0.33, pero en términos del efecto relativo es de una reducción del riesgo del 67%. Para hablar de eficacia, en estos ensayos clínicos entonces tomamos la diferencia del riesgo sobre la incidencia de expuestos, que es igual a 1 menos RR, y nos da en este caso el 67%. Entonces la eficacia de este tratamiento para prevenir mortalidad es del 67%. La reducción absoluta del riesgo es la diferencia entre los individuos no expuestos y los expuestos, y este caso ya sabemos que es del 10%. Esta medida nos sirve para
estimar el número necesario a tratar, que nos dice la cantidad de individuos que necesitamos para observar un resultado atribuible a la intervención. Es inverso de la reducción absoluta del riesgo, en este caso sería 1 menos 1 sobre el 10%, que sería 0.1 nos da 10, quiere decir que necesitamos tratar 10 individuos con esta intervención para observar un resultado positivo, en este caso una prevención de una mortalidad atribuible a este tratamiento. Bueno, hasta allí, digamos, hacemos un repaso y aquí estaremos haciendo una actividad que tiene que ver con revisión de diseños basados en identificación del contrafactual en COVID-19. Entonces, les propongo que vayan pensando, si ustedes fueran a evaluar una vacuna para el COVID-19, ¿cómo identifican el contrafactual? ¿Cuál sería ese escenario ideal en el cual, que no lo podemos observar el ideal, pero cómo se acercaría a ese escenario para evaluar una vacuna para COVID, donde un grupo será el intervenido con la vacuna? ¿Qué hubiera pasado si los individuos no se vacunan? Entonces, ¿qué grupo de comparación sería el que tendríamos? Lo mismo para medicamentos para COVID. ¿Qué factores de riesgo para UCI? O sea, si fuéramos a diseñar un estudio para factores de riesgo para UCI, que los individuos vayan a UCI en COVID-19, ¿cómo lo diseñarían? Si van a hacer una cohorte, un casos y controles, y cómo definirían el grupo de comparación. Y si yo quiero evaluar ya a nivel poblacional cuál es la eficacia del tapabocas de tela, ¿cómo diseñarían un estudio para evaluar esa eficacia de ese tapabocas? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos en clase el viernes. Saludos.